¿Qué pensarías si un artista famoso hablara durante meses de su propia muerte y poco después esa tragedia ocurriera casi exactamente como él la había descrito? ¿Coincidencia? ¿Destino? ¿Simple miedo psicológico? ¿O una señal que nadie quiso escuchar? Hoy no solo vamos a hablar de un accidente aéreo, sino de una historia que mezcla fama, presentimientos, sueños inquietantes, videos previos al desastre y una familia que quedó rota para siempre. Bienvenidos a mi canal. Si te interesan las historias que te hacen dudar de lo que crees saber, te invito desde ahora a darle like al video, compartirlo con tus amigos y suscribirte activando la campanita para no perderte nada de lo que viene. También puedes apoyar el canal con el botón Super Thanks para que sigamos investigando y contando estas historias que muchos prefieren ignorar. Y por supuesto, quiero que participes. Deja tu opinión en los comentarios porque esta historia sigue abierta para el debate. Antes de comenzar, es importante aclarar algo. El contenido que verás en este video forma parte de una narración de investigación basada en teorías, rumores de redes sociales y material de carácter recreativo creado para el canal. Ninguno de los hechos aquí relatados ha sido confirmado oficialmente por autoridades ni por pruebas legales concluyentes. El canal no afirma la veracidad absoluta de lo que se cuenta y se invita al espectador a mantener una postura crítica mientras escucha esta historia. La noticia cayó como un golpe seco. Jason Jiménez, cantante querido por miles, murió en un accidente de una avioneta junto a otras 5 personas. Tenía solo 34 años, dejaba atrás 3 hijos, 2 niñas pequeñas y un niño que aún no había nacido, con apenas 15 días para llegar al mundo. Para muchos al principio fue solo otro titular triste más, pero con el paso de las horas comenzaron a circular videos, entrevistas pasadas, fragmentos de conversaciones y testimonios que transformaron un accidente en algo mucho más perturbador. En las redes empezó a repetirse una pregunta incómoda. ¿Jason había anticipado su propia muerte? Porque antes del vuelo, antes del impacto, antes del silencio definitivo, Jason había hablado demasiadas veces del miedo a morir en un avión. No como una broma, no como un comentario superficial, sino como una obsesión que se le metía en el cuerpo y no lo dejaba dormir. En varias entrevistas y grabaciones informales, se le escucha decir que soñaba con motores fallando, con el piloto perdiendo el control, con él mismo intentando advertir que dieran la vuelta antes de que fuera tarde. Y lo más extraño es que, mientras lo contaba, su rostro cambiaba, se mareaba, respiraba hondo, como si algo dentro de él supiera que no era solo una historia. Pero vayamos paso a paso. El día del viaje parecía normal. No había tormentas extremas, no había caos, no había gritos. Todo parecía una rutina más en la vida de un artista que vivía entre aeropuertos, conciertos y compromisos. Jason subió a la avioneta acompañado por su equipo más cercano. Entre ellos estaba su fotógrafo personal, quien minutos antes de despegar publicó el último video donde se ve a todos sonriendo, bromeando, con esa tranquilidad que hoy, vista en retrospectiva, resulta casi dolorosa. En esas imágenes no hay presagios evidentes, se escucha el ruido de los motores, risas, comentarios sin importancia. Pero hay un detalle que luego muchos usuarios no pudieron dejar pasar. El piloto, en un momento, revisa su teléfono móvil mientras la aeronave comienza a moverse, un gesto pequeño, cotidiano, casi irrelevante, hasta que se convierte en símbolo de todo lo que pudo salir mal. Nadie dentro del avión sabía que ese sería su último registro con vida. Minutos después, algo ocurrió en el aire. Según las versiones que circularon, uno de los motores presentó una falla. Una avioneta pequeña no tiene margen para errores grandes. Cuando un motor pierde potencia, todo se vuelve una lucha contra el tiempo. El piloto intenta estabilizar, busca altura, trata de mantener el control, pero hay segundos que deciden destinos completos. Y esos segundos, según los reportes extraoficiales, no fueron suficientes. El impacto no solo destruyó la aeronave, también partió la historia de varias familias. La muerte de Jason no fue solo la pérdida de un cantante, sino la desaparición de un padre, de un hijo, de un amigo. Sus 2 niñas quedaron sin la voz que las arrullaba por la noche, y su hijo, el que estaba por nacer, llegó a un mundo donde su padre ya solo existiría en fotos y canciones. Pero lo que realmente estremeció a la opinión pública no fue solo el accidente, sino lo que salió después.
Comenzaron a circular fragmentos donde Jason hablaba de su cuerpo, de entregarlo si Dios lo pedía, de arder si era necesario. No eran frases comunes en un artista de éxito. Eran palabras cargadas de miedo, de fe, de una especie de negociación interna con la muerte. Jason decía que sentía que le debía algo a Dios, que necesitaba grabar un álbum especial dedicado a él, como si presintiera que el tiempo no era infinito. En uno de esos momentos grabados, Jason se detiene, respira raro y dice que se siente mareado, como si una energía extraña lo atravesara. Muchos lo vieron después del accidente y se preguntaron si no era ansiedad, estrés, agotamiento o algo más profundo. El propio Jason había confesado que tenía pesadillas constantes con aviones, no una ni dos veces, sino repetidamente. Soñaba que estaba dentro, que algo fallaba, que tenía que decirle al piloto que regresara, que diera la vuelta, que todavía había oportunidad de salvarse. En el sueño, el piloto le respondía: «Menos mal me avisaste», pero en la vida real nadie avisó o nadie escuchó. Y mientras Jason luchaba con esos miedos internos, su familia vivía otra batalla, la distancia. Una de las escenas más duras que se conocieron después fue la conversación con su hija de 5 años. La niña, sin entender de destinos ni accidentes, solo sentía una cosa, que necesitaba a su papá. Le dijo a su madre que llamara a Jason porque estaba llorando y lo necesitaba. Cuando habló con él, la niña le dijo que no podía vivir sin su papá, que lo extrañaba demasiado, que no sabía qué haría si él no estaba. Jason trató de tranquilizarla, le prometió que volvería pronto, que siempre estaría con ella. Para un adulto es una frase normal, para una niña es una esperanza absoluta, y para quienes escucharon esa grabación después del accidente, fue como escuchar un adiós sin saberlo. En ese punto, la historia deja de ser solo una crónica de aviación y se convierte en un relato humano. Un hombre famoso, con éxito, con escenarios llenos, pero con un miedo íntimo que no podía apagar, la idea de morir antes de tiempo. Muchos se preguntan si los sueños de Jason eran simples manifestaciones del estrés. Los artistas viajan constantemente, duermen poco, viven bajo presión. El cerebro, en ese estado, puede crear escenarios catastróficos. Otros, en cambio, creen que hay personas que desarrollan una sensibilidad especial ante el peligro, una intuición que no siempre se puede explicar con lógica. La pregunta que queda flotando es inquietante. ¿Jason hablaba de la muerte porque tenía miedo? ¿O tenía miedo porque algo ya se estaba acercando? Cuando observamos los videos previos al vuelo, todo parece normal, pero el contexto lo cambia todo. Cada sonrisa se vuelve frágil, cada broma se vuelve despedida, cada segundo grabado se transforma en testamento visual. El fotógrafo, que también murió, fue quien sin saberlo dejó la última huella del grupo con vida. Publicó el clip quizás pensando en promocionar un viaje más. Nunca imaginó que ese archivo se convertiría en evidencia emocional para millones de personas que hoy lo miran con nudo en la garganta. Y así, poco a poco, el accidente empezó a rodearse de una atmósfera distinta. Ya no era solo un fallo técnico, era una suma de señales, palabras, sueños, videos, emociones familiares y silencios que parecían encajar demasiado bien. Aquí no estamos afirmando que Jason predijo su muerte, tampoco que exista algo sobrenatural detrás del accidente, pero sí estamos ante un caso donde la psicología, el destino, el azar y la interpretación pública se mezclan hasta crear una historia que va más allá del impacto físico del avión contra el suelo. Porque lo que realmente duele no es solo cómo murió Jason Jiménez, sino cómo vivió sus últimos meses, entre escenarios y aplausos, pero también entre presentimientos, miedos, fe y una familia que él sentía que podía perder demasiado pronto. Y mientras el mundo conocía la noticia, mientras las redes se llenaban de mensajes, homenajes y teorías, algo quedaba claro. La historia apenas estaba comenzando a ser entendida, no desde la mecánica del avión, sino desde la mente y el corazón de quien iba dentro. En la siguiente parte profundizaremos en los videos previos al vuelo, en los comportamientos del equipo, en la figura del piloto, en la lógica de los errores humanos y en cómo pequeños detalles, aparentemente insignificantes, pueden transformarse en el origen de una tragedia imposible de detener. Cuando los primeros fragmentos de video comenzaron a circular por las redes, muchos pensaron que solo eran recuerdos normales de un viaje más. Nadie imaginaba que esas imágenes cotidianas se transformarían en piezas clave para reconstruir una tragedia. En los clips se ve al equipo de Jason Jiménez relajado,
conversaba, sonriendo, haciendo bromas ligeras, como si el tiempo estuviera detenido en una normalidad engañosa. Ese ambiente tranquilo, casi inocente, es precisamente lo que más impacta después. Nada parecía anunciar que, minutos más tarde, todo terminaría. Uno de los momentos que más debate generó ocurrió justo antes del despegue. En una de las grabaciones, el piloto aparece mirando su teléfono móvil mientras la avioneta comienza a desplazarse. Para muchos espectadores, ese gesto pasó desapercibido al principio. Hoy, sin embargo, es analizado segundo a segundo, no porque mirar un teléfono signifique automáticamente un error fatal, sino porque en la aviación, incluso una distracción mínima puede convertirse en una cadena de consecuencias irreversibles. Una aeronave pequeña depende de la atención constante del piloto. Presión, potencia, balance, sonido del motor, vibraciones. Todo comunica algo, y cuando uno de esos mensajes se ignora, el riesgo crece silenciosamente. Aquí surge la primera pregunta inquietante. ¿El piloto estaba realmente concentrado en cada detalle del vuelo o su mente ya estaba dividida antes incluso de abandonar la pista? No hablamos de culpas definitivas, sino de la lógica del error humano. La mayoría de los accidentes no ocurren por un solo fallo, sino por una secuencia de pequeños descuidos que se van acumulando hasta que ya no hay forma de corregirlos. Mientras el avión avanzaba, dentro reinaba la calma. Jason no parecía nervioso, su rostro mostraba la serenidad típica de alguien acostumbrado a volar, pero esa serenidad, vista hoy, contrasta con todo lo que él mismo había confesado meses antes, su miedo persistente a morir en un avión. Es decir, por fuera estaba tranquilo, pero por dentro llevaba una tormenta invisible. El fotógrafo personal de Jason fue quien captó gran parte de esos instantes. Paradójicamente, su trabajo fue documentar la vida del artista, y sin saberlo, terminó documentando los últimos minutos de todos. Él publicó el video final mostrando a cada integrante del grupo con vida, sin imaginar que ese archivo se transformaría en un testimonio histórico y emocional. Minutos después, ese mismo fotógrafo también perdería la vida en el impacto. Esa coincidencia hace que muchos se pregunten, ¿por qué grabamos tanto? ¿Por qué sentimos la necesidad de registrar cada momento? Tal vez porque sin quererlo, ya ahora estamos creando cápsulas del tiempo. En el caso de Jason, esas cápsulas se convirtieron en un espejo doloroso. Vemos personas vivas sabiendo que ya no lo están. Pero el verdadero peso de esta historia no está solo en los videos, sino en la mente de Jason. Antes del accidente, Jason hablaba abiertamente de su miedo a la muerte. No era un temor superficial, sino una preocupación constante que se filtraba en sus palabras, en sus gestos y en sus proyectos. Decía que sentía que le debía algo a Dios, que necesitaba grabar un álbum especial dedicado a él, no como estrategia comercial, sino como una especie de deuda espiritual, como si presintiera que no podía irse sin dejar algo más profundo que canciones de éxito. En varias ocasiones explicó que tenía sueños repetitivos. En ellos, el avión fallaba, uno de los motores perdía potencia, la aeronave se volvía inestable y él mismo se veía obligado a hablar con el piloto para pedirle que regresara. En su sueño, cuando el piloto giraba, todo se calmaba. Era una fantasía de salvación, pero también era una señal de que su mente estaba atrapada en un mismo escenario, la posibilidad de morir en el aire. La psicología explica que cuando una persona teme intensamente algo, el cerebro reproduce ese miedo en forma de sueños. Es una manera de ensayar el peligro. Sin embargo, en el caso de Jason, la repetición es lo que inquieta. No era un sueño aislado, sino una secuencia constante, y cada vez que lo narraba, su cuerpo reaccionaba, se mareaba, respiraba distinto, se detenía a mitad de frase, como si el recuerdo no fuera solo mental, sino físico. Hay un momento grabado en el que Jason dice que se siente extraño, que le da vueltas la cabeza, que tal vez es demasiada energía. Muchos lo interpretaron después como ansiedad, otros como agotamiento. Pero algunos seguidores más sensibles lo leen como una especie de intuición, no algo mágico, sino esa sensación que a veces tenemos cuando algo no encaja, aunque no sepamos explicar por qué. Aquí aparece una línea delicada entre la razón y la emoción. ¿Era Jason un hombre dominado por el estrés y la sugestión? ¿O era alguien que, por su sensibilidad, percibía el riesgo de manera más intensa que los demás? Mientras tanto, en casa, la historia era otra.
Jason no solo era un artista, también era un padre, y sus hijos no entendían de giras, contratos ni vuelos, solo entendían de ausencia. Su hija de 5 años, en una conversación que luego se hizo pública, dijo algo que hoy parece una premonición emocional. Ella no dijo, te extraño, dijo algo más profundo, que no sabía qué haría si su papá no estaba. Para una niña, esa frase no habla de muerte, habla de dependencia emocional, de amor absoluto. Pero para los adultos que escucharon eso después del accidente, sonó como un grito que nadie pudo responder a tiempo. Jason intentó tranquilizarla, le prometió volver pronto, le aseguró que siempre estaría con ella. En ese momento, él también se lo creía. Nadie sube a un avión pensando que no regresará. Todos subimos con la ilusión de continuidad, con la idea de que la vida sigue igual después del aterrizaje. Pero la vida no funciona con garantías. Cuando la avioneta despegó, cada persona llevaba consigo una historia. El fotógrafo llevaba su cámara, el piloto llevaba su responsabilidad, Jason llevaba su miedo oculto y su amor por sus hijos. Todos llevaban un futuro que, sin saberlo, estaba a punto de cerrarse. Según las versiones que circularon después, uno de los motores presentó una falla en pleno vuelo. En aeronaves pequeñas, el margen de error es mínimo. No hay sistemas complejos de respaldo como en un avión comercial grande. Si un motor falla, el piloto debe reaccionar en segundos, ajustar potencia, mantener velocidad, controlar inclinación, buscar un lugar seguro. Todo depende de decisiones rápidas bajo presión extrema. Aquí entra nuevamente el factor humano. No importa cuántas horas de vuelo tenga un piloto, el miedo también existe. El sonido distinto del motor, la vibración inesperada, la pérdida de empuje. Todo eso ocurre mientras el tiempo parece acelerarse. En esos segundos no hay espacio para dudas. Y sin embargo, lo que más conmueve es pensar que, mientras el piloto luchaba por controlar la aeronave, dentro viajaban personas que confiaban plenamente en él, sin saber que el final estaba cerca. Después del impacto, el silencio. Las redes se llenaron de mensajes. Los fans comenzaron a unir piezas, entrevistas antiguas, fragmentos de sueños, palabras sobre Dios, el video del piloto con el teléfono, la conversación con la hija. Todo empezó a verse como un rompecabezas emocional. Muchos se preguntaron si Jason, inconscientemente, había construido su propia despedida, su álbum pendiente para Dios, sus palabras sobre entregar el cuerpo, sus mareos al hablar del accidente, su insistencia en ese mismo tipo de sueño, no como profecía, sino como reflejo de alguien que sentía que el tiempo se le acortaba. No significa que Jason causara nada, pero sí muestra cómo la mente humana, cuando vive con miedo, empieza a dialogar constantemente con la idea de la muerte, y cuando la muerte llega de verdad, todo lo anterior se interpreta como señal. Aquí es donde la historia se vuelve más compleja, porque no estamos solo ante un accidente técnico, estamos ante un fenómeno narrativo, la necesidad humana de encontrar sentido después del caos. Cuando algo terrible ocurre, buscamos patrones, buscamos explicaciones emocionales, buscamos razones que nos permitan aceptar lo inaceptable. Jason Jiménez no solo murió en un accidente, murió dentro de una historia que él mismo, sin quererlo, había empezado a contar mucho antes. Y esa historia no termina en el impacto, sino en lo que dejamos en quienes se quedan, hijos sin padre, fans sin ídolo, y una pregunta que sigue flotando en el aire. ¿Cuántas veces ignoramos nuestras propias señales internas hasta que ya no hay tiempo de escucharlas? Después del impacto, la historia de Jason Jiménez dejó de pertenecer solo a su familia y pasó a convertirse en un relato colectivo. No porque la gente quisiera apropiarse del dolor, sino porque la manera en que ocurrió todo obligaba a mirar más allá del simple titular. Un avión pequeño cae, 6 personas mueren y la vida sigue. Eso es lo que suele pasar. Pero aquí había demasiadas capas emocionales acumuladas antes del accidente como para que todo se explicara únicamente con una falla mecánica. En los días posteriores, comenzaron a circular más fragmentos de entrevistas antiguas de Jason. En ellas, no hablaba como una estrella despreocupada, sino como alguien que convivía con una inquietud permanente. Jason decía que sentía que su cuerpo no le pertenecía del todo, que si Dios se lo pedía, debía entregarlo, incluso si eso significaba quemarse. No era una metáfora cualquiera, era una forma de expresar que vivía con la conciencia constante de su fragilidad. Ese tipo de pensamiento no suele aparecer de la nada.
Aparece cuando alguien ha estado mucho tiempo dialogando con la idea de perderlo todo. En psicología, cuando una persona se enfrenta repetidamente al miedo a morir, empieza a reinterpretar su existencia como algo prestado. Jason parecía vivir así, como si su vida fuera un préstamo que en cualquier momento podía ser reclamado. Por eso su decisión de grabar un álbum dedicado a Dios no era solo artística, era simbólica. Era la necesidad de cerrar un ciclo, de dejar algo que no dependiera de modas ni de números, sino de fe. Para él, la música ya no era solo entretenimiento, era una forma de reconciliarse con su propio miedo. Algunos cercanos contaron que, en los meses previos, Jason estaba más introspectivo. Seguía sonriendo, seguía cantando, pero en conversaciones privadas hablaba de la muerte con más frecuencia que antes, no desde el morbo, sino desde la pregunta: ¿qué queda cuando uno ya no está? Esa pregunta empezó a acompañarlo. Aquí aparece otra dimensión, la del artista que, en medio del éxito, se siente vulnerable. La fama no elimina el miedo, a veces lo amplifica, porque mientras más tienes, más temes perder. Jason tenía hijos, público, proyectos, reconocimiento, y justamente por eso, la idea de desaparecer se volvía más pesada. Las personas que lo rodeaban no siempre percibían esa carga. Veían al cantante carismático, no al hombre que por las noches imaginaba motores fallando. Y muchas veces, cuando alguien expresa miedo, el entorno lo minimiza. Solo estás cansado, eso es estrés, no pienses cosas negativas, pero el miedo no desaparece porque lo ignoremos. Después del accidente, muchos comenzaron a reinterpretar cada palabra de Jason como si hubiera estado escribiendo su despedida sin saberlo. Sus frases sobre entregar el cuerpo, sobre arder si era necesario, sobre sentirse mareado cuando hablaba del avión, todo adquirió otro peso. Ya no eran reflexiones aisladas, sino parte de una narrativa que ahora parecía cerrarse con un final trágico. Sin embargo, hay que tener cuidado con la tentación de romantizar la tragedia. Jason no quería morir, todo lo contrario. Tenía planes, tenía hijos, tenía un bebé por nacer. Su miedo no era deseo, era resistencia. Él hablaba de la muerte porque quería evitarla, no porque la buscara. En este punto, entra una pregunta clave. ¿Por qué los seres humanos vemos señales después de que algo ocurre, pero casi nunca antes? Antes del accidente, los sueños de Jason eran solo sueños. Después se volvieron premoniciones. Antes, su mareo era ansiedad. Después se convirtió en intuición. Antes, su álbum para Dios era una idea espiritual. Después pasó a ser una despedida. La diferencia no está en los hechos, sino en la interpretación que hacemos cuando ya conocemos el final. Eso no invalida el dolor, pero sí nos obliga a pensar con lógica. El cerebro humano necesita sentido. Cuando algo terrible sucede, buscamos historias que nos ayuden a entenderlo. Y a veces, sin darnos cuenta, conectamos puntos que antes estaban separados. Aún así, hay algo que no se puede negar. Jason vivía con una sensibilidad especial frente al peligro. No todos sueñan repetidamente con el mismo tipo de muerte. No todos se marean al hablar de ella. No todos sienten la urgencia de dejar algo espiritual antes de tiempo. Esa combinación hace que su caso resulte distinto a otros accidentes. Otro elemento importante es la relación entre fe y miedo. Jason no hablaba de Dios desde la comodidad, sino desde la deuda. Sentía que debía algo. En muchas personas, la fe aparece cuando sienten que el control se les escapa. Cuando la vida ya no parece completamente en sus manos, buscan un ancla más grande. Jason parecía vivir esa tensión. Por un lado, el artista que controla escenarios. Por otro, el hombre que no puede controlar un avión, una enfermedad, un accidente. Esa contradicción genera angustia, y la angustia busca salida en la espiritualidad. Mientras tanto, su familia enfrentaba el lado más cruel de todo esto, la ausencia definitiva. Sus hijas no entendían de teorías ni de análisis, solo entendían que su papá ya no volvería. El hijo que estaba por nacer llegaría con una herencia emocional hecha de historias contadas por otros. Para ellos, Jason no es un misterio, es una falta, no es un caso de estudio, es una silla vacía en casa. Y ahí la historia cambia de tono. Ya no hablamos de motores ni de sueños, sino de consecuencias humanas. La muerte no termina cuando el avión toca el suelo. Continúa en cada cumpleaños sin él, en cada pregunta infantil sin respuesta, en cada canción que suena y recuerda lo que ya no está.
La figura pública se convierte en recuerdo privado. También está el impacto en los fans. Miles de personas que nunca conocieron a Jason personalmente sintieron la pérdida como si fuera cercana. Eso ocurre porque los artistas entran en la vida emocional de la gente. Sus canciones acompañan amores, rupturas, viajes, momentos íntimos. Cuando mueren, no solo se va una persona, se va una parte del paisaje emocional de muchos. Por eso el accidente no fue solo una noticia, fue un golpe simbólico, un recordatorio de que nadie, por famoso que sea, está protegido del azar. En los foros y redes comenzaron debates. Algunos hablaban de destino, otros de negligencia, otros de coincidencia psicológica. Unos decían que Jason lo había presentido, otros afirmaban que todo era construcción posterior. Y en medio de todo, quedaba una verdad simple. 6 personas subieron a un avión creyendo que volverían a tierra y no lo hicieron. Tal vez la enseñanza más dura de esta historia no está en buscar culpables invisibles ni en convertir sueños en profecías, sino en comprender cómo vivimos frente al tiempo. Jason vivía rápido, viajaba, trabajaba, creaba, pero también cargaba con la pregunta de cuánto duraba realmente una vida. Su caso nos enfrenta a algo incómodo. Nadie sabe cuándo es la última vez que dice «vuelvo pronto». Nadie sabe cuándo una sonrisa frente a una cámara se convierte en recuerdo. Jason Jiménez no es solo el nombre de un artista que murió en un accidente aéreo. Es el nombre de alguien que, mientras estaba vivo, pensaba demasiado en la muerte y que, al morir, obligó a otros a pensar en la vida. Cuando una historia como la de Jason Jiménez llega a su final, no lo hace con un punto, sino con un eco. Un eco que se queda flotando en la mente de quienes escuchan, de quienes observan los detalles, de quienes intentan comprender cómo una vida llena de música, familia y proyectos puede apagarse de forma tan repentina. La tragedia del accidente no solo cerró un capítulo en la carrera de un artista, también abrió una reflexión colectiva sobre el miedo, la intuición, la fe y la fragilidad humana. A lo largo de este relato hemos visto que el caso de Jason no es únicamente una cronología de hechos, es una suma de momentos aparentemente normales que, vistos después, adquieren otro significado. Los videos previos al vuelo, las sonrisas, la calma antes del despegue, el gesto del piloto con el teléfono, el último registro del fotógrafo, todo eso se transforma en símbolos cuando ya conocemos el desenlace. No porque escondieran el futuro, sino porque el ser humano siempre vuelve al pasado buscando respuestas. También vimos a un Jason distinto al que muchos conocían en el escenario. No solo el cantante seguro de sí mismo, sino el hombre que hablaba de su cuerpo como algo prestado, que sentía la necesidad de dejar un álbum para Dios, que se mareaba al contar sus sueños sobre aviones cayendo, que repetía una y otra vez el mismo escenario nocturno donde intentaba salvar a todos dando la vuelta. Esa dualidad entre fama y vulnerabilidad es lo que hace su historia tan humana. Pero es importante recordar algo. Jason no fue un profeta de su propia muerte. Fue una persona que vivía con miedo, con sensibilidad y con amor por su familia. Sus palabras no eran anuncios, eran defensas. Hablaba de la muerte porque quería proteger la vida que tenía, la de sus hijas, la del hijo que estaba por nacer, la de la gente que lo seguía. El problema es que, cuando la tragedia ocurre, todo lo anterior se lee como señal, aunque antes solo fuera emoción. El accidente nos obliga a mirar el concepto de control. Creemos que dominamos nuestros caminos, que los planes se cumplen, que los vuelos siempre aterrizan. Jason tenía agenda, conciertos, proyectos espirituales, promesas a su hija. Y aún así, nada de eso pudo detener un fallo en el aire. Eso no hace su historia más oscura, la hace más real. También deja una enseñanza incómoda. Muchas veces vivimos posponiendo abrazos, llamadas, regresos. Decimos, cuando vuelva, la próxima semana, después del viaje. Jason también lo dijo. Le prometió a su hija que volvería pronto. No mintió, solo confió en algo que ninguno de nosotros puede garantizar. Hoy, cuando escuchamos sus canciones o vemos esos videos previos al vuelo, no estamos mirando solo a un artista, sino a un padre, a un hombre que tenía miedo y aún así seguía adelante. Su historia no trata solo de cómo murió, sino de cómo vivió, entre escenarios y aplausos, pero también entre preguntas internas que nunca dejó de hacerse. Tal vez por eso este caso sigue generando debate. Algunos hablan de destino, otros de negligencia, otros de simples coincidencias psicológicas. Pero más allá de las teorías, queda una verdad esencial. La vida es frágil,
incluso cuando parece estable, y a veces comprender eso es más importante que encontrar una causa perfecta. Jason Jiménez dejó canciones, recuerdos y una familia que deberá aprender a vivir con su ausencia. Nosotros como espectadores solo podemos elegir qué hacemos con esta historia, consumirla como morbo o transformarla en reflexión, pensar en nuestros propios miedos, en nuestras propias promesas, en las veces que decimos que todo está bajo control. Si esta historia te hizo pensar, si te dejó preguntas, si quieres seguir explorando casos donde la emoción, la lógica y el misterio se cruzan, te invito a ver y apoyar el canal. Suscríbete, activa la campanita para no perderte ningún contenido nuevo y comparte este video con quienes también disfrutan analizar historias reales desde una mirada profunda y humana. Déjame en los comentarios qué opinas sobre el caso de Jason Jiménez. ¿Crees que sus sueños fueron solo ansiedad? ¿O piensas que algunas personas sienten el peligro antes de que ocurra? Tu opinión es parte de esta conversación. Gracias por acompañarme hasta el final. Aquí seguimos contando historias que no solo se escuchan, sino que también se sienten.